Bueno, a medida que no sé si ya se han podido conectar todos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Gracias nuevamente por compartir este espacio en el Colegio de Abogados de Morón. Hoy quería estar presente por lo menos para saludarlos y para presentar otra nueva actividad del Instituto de Derechos Reales, en este caso a cargo de su director, el amigo y doctor Ignacio Ferreira Moraes. El tema, la verdad es que es un tema muy interesante, que inclusive si se quiere en cierta medida un desafío para analizar una cuestión que muchas veces complica, el tema de la sucesión, el tema del usufructo, todo esto que muchas veces ha pretendido ser una manera de esquivar a nuestra incumbencia profesional y que han utilizado sistemáticamente los escribanos y han vendido en muchos lugares con el objeto de evitar las sucesiones, ¿no? Este esquema nosotros no lo compartimos, si bien han logrado alguna modificación en el Código Civil y Comercial que en alguna medida lo favorece, como nos va a explicar seguramente mejor que yo, seguramente además me estoy equivocando, pero seguramente nos va a explicar mejor Ignacio, pero lo cierto es que es un tema no solamente de interés académico, sino si tiene que transformarse para nosotros en un tema gremial y de interés de incumbencia profesional. Por eso es importante que trabajemos este tema, que lo difundamos, que expliquemos como difusores que somos de los derechos a la gente, las ventajas, desventajas de un sistema sucesorio y qué pasa con los usufructos, inclusive una cuestión económica, si uno se quiere, si bien hay una creencia de que esto ahorra costos a futuro, la verdad que no es tan así tampoco. Así que celebro la elección del tema del instituto, agradezco que ustedes se hayan conectado hoy para trabajar este tema porque es, insisto, un tema muy importante para todos los abogados y por supuesto agradezco a Ignacio su tiempo, su generosidad y que haya estudiado y desarrollado este tema para nosotros. Así que sin más prolegómenos, le doy la palabra a Ignacio Ferreira Moraes. Gracias. Gracias, Jorge, por la presentación. Gracias por el espacio que siempre nos das. Bueno, como bien sabrán, la idea de la charla es justamente ver los dos grandes ejes que tiene la administración futura de los bienes, ¿no? ¿Por qué digo administración futura de bienes? Bueno, porque justamente vamos a hablar de las dos situaciones que nosotros podríamos intervenir y en qué situaciones no podríamos intervenir. Esos dos ejes son las donaciones con reserva de usufructo y el derecho sucesorio, ¿no? Partiendo de que, como bien sabrán, que actualmente hay un proyecto de ley presentado por el diputado Martín Tetas, que nos está queriendo sacar nuestra incumbencia profesional de las sucesiones, ¿sí? La cual repudiamos totalmente, ¿no? Darle la sucesión de forma administrativa, decirlo, a los escribanos, cuestión que siempre vamos a estar en contra, porque es sacar más trabajo del que tenemos, ¿no? Trabajo en el sentido de que nos saca la fuente de trabajo. Para ello, voy a compartirles una pequeña presentación, ¿sí? Ustedes me confirman si se ve bien, se observa bien, ¿sí? Bárbaro. Bueno, como podrán ver, vamos a ampliarlo bien, ahí estamos. Usufructo y derecho sucesorio. Vamos a empezar por el derecho real de usufructo. Vamos a plantear un poquito un concepto del usufructo y vamos a ver qué es lo que tiene el usufructo contenido en el Código Civil y Comercial y el que veníamos del Código Civil, ¿no? En el artículo 2807 en el Código Civil nos decía que el usufructo es el derecho real de usar, gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro con tal de que no se altere su sustancia. En la misma línea, pero agregando una facultad extra, ¿sí? El actual Código Civil y Comercial le permite al usufructuario usar, gozar y disponer jurídicamente de un bien ajeno. En cierta medida esa disposición jurídica. Ahora veremos en qué medida. Después vamos a hacer, como una vez que pasemos por los dos institutos, ¿no? Institutos teniendo en cuenta los dos ejes, ¿no? El derecho real de usufructo y el
el sucesorio, vamos a dar las conclusiones del caso, ¿no? ¿Cuándo se produce la alteración de sustancia? Bueno, como veremos, ¿no? Vemos aquí que no se tiene que alterar la sustancia o sin alterar su sustancia, que es un principio que tiene que ver con salva rerum substancia, ¿no? Un principio de latín que decía que no se puede alterar la sustancia del objeto. ¿Por qué? Porque en realidad alterarlo estaría modificando el usufructo. Y si se altera el usufructo, en este caso el usufructo debería ser extinto, ¿no? Extinguido por el nudo propietario. Para ello el 21-29, en el segundo párrafo, nos va a decir que va a haber alteración de la sustancia cuando se modifica la materia o forma o destino del objeto, o cuando, si lo que se entregó en usufructo es un derecho, se lo menoscaba, es decir, se va en contra del propio derecho. Por ejemplo, ¿no? Si a mí me entregan un inmueble y yo modifico su destino, me entregan el inmueble para que yo lo usufructe como vivienda y yo lo hago con una forma de comercio, estaría alterando el destino. Y si yo altero el destino, vuelvo a repetir, se extingue el usufructo. En el nuevo Código Civil y Comercial, el usufructuario puede disponer jurídicamente del objeto. Sí, sí. ¿Pero qué hace? ¿O qué tiene que ver con disposición jurídica? Bueno, el artículo 2142 nos dirá que el usufructuario puede, en definitiva, constituir servidumbres, puede constituir derecho real de uso, puede constituir derecho real de habitación, constituir derechos personales de uso y goce, es decir, darlo en alquiler el objeto, por ejemplo, o darlo en comodato. Quiere decir que el usufructuario tiene facultades de disposición jurídica. Obviamente el usufructuario no puede vender el objeto que se dio en usufructo, ¿sí? Pero sí puede realizar estos actos que les estoy mencionando. ¿Sobre qué recae, no? ¿Sobre qué recae el usufructo? Bueno, el 2130 dice que puede recaer sobre la totalidad de un objeto, sobre una parte material de un objeto, sobre una parte indivisa, ¿sí? Acá hablamos, si hablamos de totalidad o parte material, estamos hablando de la cosa física. Si hablamos de parte indivisa, hablamos de un derecho, un porcentaje. Y ahí vemos que puede ser una cosa no fungible. ¿Por qué no fungible o no consumible? Bueno, justamente porque teníamos un principio salvador de sustancia, es que no se puede alterar la sustancia del objeto. Que si se altera la sustancia se extingue el usufructo. Porque justamente hay que mantenerlo y conservarlo en el mismo estado en que nos lo entregaron. Y después va a decir otros supuestos como el caso de una cosa fungible cuando sea un conjunto de animales, o un derecho en los casos que la ley lo prevea, o toda una parte indivisa de una herencia cuando sea usufructuario testamentario, ¿sí? Los derechos de una herencia. No nos vamos a meter tan en detalle en el usufructo, sino entender que el usufructo es una manera de entregar una cosa para que otro use y goce. Pero ¿por qué es tan importante hablarlo a esta altura? Perdón, ¿hay una pregunta en el chat? No. ¿Por qué es tan importante o por qué lo vemos así? Bueno, porque en realidad lo que estamos tratando de ver es que para constituirse el usufructo, ¿sí? Y esto lo vamos a ver seguramente, sí, ahora viene. Para constituirse el usufructo, el titular de dominio, el titular de propiedad horizontal, el superficiario o los condóminos podrían crearlo el usufructo. O sea, ¿qué es crearlo? Bueno, lo van a crear de alguna de estas maneras. Por contrato, que es la donación, ¿sí? Por testamento o por prescripción. Digo donación porque justamente lo que estamos tratando de comparar es el usufructo, la donación con reserva de usufructo frente al sucesorio como medida para obviar la sucesión al intestato, ¿no? Hablemos hablemos de cómo se constituiría un usufructo mediante una donación. Nosotros tenemos lo siguiente. Ustedes ven voy a dejar de compartir y necesito que me digan si ven ¿veían el mouse recién? ¿Sí o no? ¿Se veía el mouse? ¿Sí? Bárbaro. Entonces vuelvo a compartir. Saqué el mouse, se ve. ¿Sí? Bueno. El usufructo contractual reserva de usufructo. Tenemos al titular de dominio, ¿sí? Que decide constituir el usufructo a favor de una persona, usufructuario. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Una de las modalidades es la reserva. ¿Qué es la reserva? Yo lo transmito, por ejemplo, se lo transmito a mis hijos, ¿sí? La titularidad de dominio, mediante una donación, y me reservo de forma vitalicia el usufructo.
¿Esto qué me permite? Obviamente me permite evitar el sucesorio futuro. ¿Por qué? Porque mis hijos van a ya tener la titularidad. Lo único que les resta realizar es la extinción del derecho real de usufructo. ¿Que cómo se extingue? Bueno, con el fallecimiento del usufructuario, meramente con la exhibición del certificado de función frente al registro, se cancela la inscripción correspondiente, se extingue la inscripción correspondiente del usufructo. Por ende, no hay que pasar por un sucesorio. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto que acabo de decir? Sí, ¿Sí? sí, sí. Bien, bien. Yo les pregunto porque como no veo el chat, tengo que abrirlo para verlo. Bueno, entonces, en el usufructo, ¿sí? Si uno habla de usufructo como una herramienta para evitar un sucesorio, sí, es lógico, es una herramienta para evitar un sucesorio. ¿Por qué? Porque el titular de dominio antes de fallecer decide transmitir la titularidad a un tercero, que pueden ser sus hijos, para evitar el sucesorio, y reservarse el usufructo. ¿Sí? Transmite la nueva propiedad, se reserva el usufructo. De forma vitalicia. Una vez que fallece, el usufructo se extingue y los herederos, en este caso los nuevos propietarios, se transforman en dueños plenos del objeto. Hablemos de la donación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La donación, que sería la forma contractual para poder establecer y evitar el sucesorio, decimos que hay donación cuando una parte se obliga a transferir gratuitamente una cosa a otra y ésta la acepta. Recordemos que, a diferencia del código anterior, la promesa de donación ya no se permite, sino que la donación tiene que ser aceptada para que exista la misma. Por ende, no es un acto unilateral, sino es un acto bilateral ahora. El problema que tenemos en estos casos, para evitar el sucesorio, es un problema que tiene que ver con el mote, vamos a ponerlo así, mote, de título imperfecto, ¿no? Se entiende, o se establece a veces que, que la donación es un título imperfecto. ¿Por qué un título imperfecto? Podría ser atacable por un tercero. Con las nuevas modificaciones en el código, esa forma de atacar, ¿sí?, cesa a los 10 años y ya no se puede volver. O sea que ya la donación no puede ser inoficiosa considerada después de los 10 años. Por ende, ahora ya no es tanto un título imperfecto con las últimas modificaciones. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Yo como abogado, y voy a spoilear la conclusión final, pero yo como abogado, ¿intervengo en una donación con reserva de usufructo? Les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿El abogado interviene en una donación con reserva de usufructo? ¿Sí o no? No, todos me dicen que no. No, obviamente. El que interviene en una donación con reserva de usufructo es el escribano. O sea que nosotros, como abogados, cuando nos vengan a consultar, obviamente, ¿sí?, tenemos que poner sobre la mesa las dos situaciones, ¿no? Dice, quiero disponer de mis bienes para que el día de mañana, cuando fallezca, le queden a mis hijos. Mira, hay dos maneras, ¿sí? O le consigo un escribano para que haga una donación con reserva de usufructo, se quede en el inmueble hasta el día que fallece, y el día que fallece sus hijos ya se transforman en titulares, titulares ya adquieren el dominio pleno, o espera a fallecer, y cuando fallece, hacemos el sucesorio correspondiente, ¿sí? La realidad es que, ahí te respondo, Natalia, la realidad es que, como abogados, ¿sí?, si tenemos que pensar en una solución, la solución no sería nunca una donación con reserva de usufructo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, si bien los costos son bastante parecidos al de un sucesorio, ¿sí?, no intervenimos en el mismo, por ende, no vamos a tener ningún tipo de rédito por ofrecerle esta solución, ¿sí? También hay que ser lógico, cuando nos viene a ver, está vivo, ¿sí?, nadie nos asegura que cuando fallezca vengan los herederos a vernos a nosotros. Entonces, hay que poner todo sobre la mesa y entender todo sobre la mesa. ¿Por qué? Porque también podríamos tranquilamente decir, por ejemplo, yo trabajo con 2 escribanos, ¿sí?, los cuales les llevo bastante trabajo. Esto, llevarle trabajo, me permite el poder, por el asesoramiento que hago, cobrar un porcentaje de la escritura, ¿sí? Entonces, claro, no voy a hacer un sucesorio, pero sí voy a tener un rédito por el asesoramiento y el poner a disposición al escribano con todo lo que tiene que hacer el escribano, ¿sí? ¿Se entiende?
¿Qué implica que un título sea considerado imperfecto? Pregunta Natalia. A ver, un título imperfecto tiene que ver más que nada con una forma que se establece en la jerga, no es que el código o las leyes digan el título imperfecto es tal cosa, no hay ninguna definición legal, ¿sí? Ninguna tipificación de título imperfecto, pero sí una respuesta más que nada como general, que dice que los títulos son imperfectos porque pueden ser atacables, ¿sí? Es decir, podrían ser atacables. Y como tal, perdón, y como tal, tenemos que entender que el título es imperfecto porque no nos permite, por ejemplo, otorgarlo para una hipoteca. O no nos permite, por ejemplo, el ofrecerlo como garantía a veces. Nos lo toman como garantía de un contrato de locación. ¿Por qué? Porque dice, bueno, alguien lo podría atacar y resolver la situación y volver al estado anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entendió, Natalia? ¿Natalia? Bárbaro. Bueno, volvamos a las diapositivas. Bárbaro. Bueno, entonces, entendamos que ya les adelanté que esta es una solución, pero después tenemos la otra solución, ¿no? Que tiene que ver con unas breves nociones de lo que es las sucesiones. Con la muerte del causante se produce la apertura del sucesorio, o se produce la apertura de la sucesión, que implica la transmisión instantánea de los derechos sucesorios. Es decir, lo que implica un sucesorio es la transmisión de la posesión de forma automática a los herederos. Posesión que obtendrán del objeto, pero tenemos que tener en cuenta que las sucesiones tienen dos formas, o dos maneras. Está la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria. La ab intestato es la sucesión que se da sin testamento, ¿no? No hay testamento, sino que los que heredan, los que reciben el acervo hereditario, son los herederos legítimos, los herederos forzosos, ¿no? Los que llamamos sucesores universales, porque continúan la persona del causante. En cambio, cuando hablamos de una sucesión intestada, con testamento, hablamos de que quienes van a heredar son aquellos que fueron llamados no por ley, sino por la voluntad del causante en vida. Son aquellos que consideramos como sucesores particulares, también llamados legatarios. ¿Sí? Ahora bien, en un sucesorio, ¿sí? Y esto es más que nada para que entendamos un poquito los pasos, seguramente ya lo saben, pero tenemos en primer lugar el sumario de inicio, donde vamos a muchas veces pedir la prórroga de jurisdicción para la competencia, para poderlo tramitar en otro lugar, si no es el lugar de situación, perdón, el lugar de fallecimiento, el último domicilio real del causante al momento de su fallecimiento. Tenemos que denunciar los bienes, es decir, tenemos que mencionar cuáles son los objetos que se van a transmitir. Debemos acreditar los vínculos a través de las partidas, certificados, la libreta de familia. Y debemos enviar oficio a juicios universales, que esto obviamente lo hace el juzgado ahora, ¿sí? En su época, la 7205 la hacíamos nosotros, la confeccionábamos nosotros y el juzgado la enviaba, pero la confeccionábamos nosotros. Lo mismo con oficio de pensiones. Oficio de pensiones no solo que la confeccionamos, sino que teníamos que diligenciarla nosotros. Y el informe al registro de testamentos, ¿sí? Ya los dos primeros, juicios universales y pensiones, lo hace el juzgado de oficio, mientras que el informe al registro de testamentos lo completamos nosotros y lo enviamos al juzgado en una presentación electrónica, reenviando o poniendo como destinatario al registro de testamentos, ¿no? Al López, creo que era la titular del registro de testamentos de Provincia de Buenos Aires. El domicilio electrónico, digo. Después debemos publicar edictos, ¿sí? Y la validez de estos edictos, ¿no? La validez de la publicación depende, ¿no? Depende del juzgado que nos toque, 3 días, un día, ¿sí? En el boletín oficial o en el boletín oficial y en un diario de la zona.
Actualmente es un día en el boletín oficial nada más. Y si nos llegan a poner, esto es ¿cómo se llama? Un consejo que les doy, ahora no me acuerdo qué número de artículo es, pero si el acervo hereditario no supera un monto, ¿sí? Y a nosotros nos pusieron edictos a un diario zonal y no supera un monto, está exceptuado de la publicación de edictos en el diario zonal, ¿sí? Ahora no me acuerdo qué número era el artículo, pero después se los voy a pasar, ¿sí? Lo paso en los grupos de derechos reales, porque es algo que nos sirve para evitar la publicación de edictos en algunos diarios locales cuando nos lo obligan a poner. Estaba mirando que alguien hizo una pregunta, puede ser en el chat. Dice, la ley 27.587 no aclaró un poco esta situación. Sí, las donaciones inoficiosas, sí, obviamente, por eso lo mencioné. El escribano interviene en las donaciones de bienes registrables, pero ¿no podríamos los abogados actuar en donaciones de bienes no registrables? A ver, Valeria, te lo explico así. No sería necesario, porque al no ser registrable, no pasa por sucesorio. Con la mera entrega alcanza y sobra, nadie te lo va a cuestionar. ¿Sí? Sí, mira, envíanos un mensaje aquí y te incorporamos, Antonella. ¿Sí? También está la segunda. Como te decía, no sería necesario, Valeria, hacer una donación de bienes no registrables. De hecho, no requiere formalidad las cosas muebles no registrables. ¿Sí? Manden ustedes un mensaje a este número que les puse yo. ¿Sí? Y las incorporamos. Bueno, sigo. La declaratoria de herederos, ¿no? Si es un sucesorio ab intestato, ¿sí? Sin testamento, llegamos a un momento que es el reconocimiento de los herederos como tal, la investidura legal de los herederos, que se llama declaratoria de herederos, que no hace cosa juzgada, se puede ampliar en cualquier momento, y es la declaratoria de herederos, es el reconocimiento judicial de la condición de heredero, desde el punto de vista procesal, es una sentencia declarativa, de ahí su nombre, por la cual el juez, luego de merituar los extremos que acrediten los que se pretenden herederos legítimos, los declara como tales, confiriéndoles la posesión hereditaria. Se refiere solamente a los herederos ab intestato, ¿no? A los herederos forzosos, aquellos que fueron llamados por ley. El heredero puede ejercer todas las acciones transmisibles que correspondían al causante. No obstante, a los fines de la transferencia de los bienes registrables, su investidura debe ser reconocida mediante la declaratoria judicial de herederos. ¿Sí? Es decir, hoy me preguntaba una colega y me decía, ¿puedo iniciar un sucesorio, un desalojo el titular falleció, pero somos los herederos? Sí, claro que puede. Con una copia certificada de la declaratoria de herederos alcanza para ser reconocida como tal, porque es la continuación de la persona del causante. En cambio, cuando hablamos de sucesiones en donde hay un testamento, hablamos de que lo que hay que hacer es una aprobación de testamento. Cuidado, porque a veces el testamento solo transmite uno de los objetos que componen el acervo hereditario, y si llegase a ser de esta manera, vamos a tener dentro del mismo proceso, vamos a tener una sucesión ab intestato y testamentaria a la vez, en donde vamos a tener una declaratoria de herederos para los herederos forzosos y una aprobación de testamento para los herederos testamentarios o legatarios, ¿no? Cuando el causante deja un testamento, se aplican las normas de la sucesión testamentaria y culmina con la aprobación del testamento. Si el causante ha dejado testamento por acto público, debe presentárselo o indicarse el lugar donde se encuentra. Si el testamento es hológrafo, debe ser presentado judicialmente para que se proceda, previa apertura si estuviese cerrado, a dejar constancia del estado del documento y a la comprobación de la autenticidad de la escritura y la firma del testador, mediante pericia caligráfica. Cumplidos estos trámites, el juez debe rubricar el principio y fin de cada una de sus páginas y mandar a protocolizar. Esto es importante. Antes, con el Código de Vélez, el testamento hológrafo, que era de puño y letra, ¿sí? no requería una autentificación mediante pericia caligráfica, sino que alcanzaba con que una información sumaria con dos testigos que dijeran que esa era la firma y esa era la persona que había hecho, que era la letra de la persona que había fallecido, ¿no? del causante. Ahora, para evitar fraudes, que lo sabía, ¿no? Inventar testamentos, que lo sabía,
El código nuevo dice que hay que hacer una pericia caligráfica, claro, pero ¿cómo hacemos una pericia caligráfica si el causante está fallecido? Bueno, la realidad es que el juez puede pedir las constancias de los documentos públicos, es decir, el documento de identidad o las constancias que surjan del registro de las personas, donde conste la firma del causante, para que se lleve a cabo la pericia caligráfica. ¿Sí? Veo que hay algunas... A ver, dice... Claro, doctor, bien, bien. O la consultó, ¿se puede hacer cesión de derechos sobre bienes inmuebles de manera privada? ¿Cuáles serían las contingencias? Ahora te respondo. La copia se certifica, ¿cómo sería? Ahora te respondo. Bueno, vamos de a poco. Bien. ¿Se puede hacer cesión de derechos? A ver, sí, podés hacer la cesión de derechos. En realidad, lo que vas a hacer, supongo que te referís a cesión de derechos... cesión de acciones y derechos hereditarios. El problema es que de manera privada no lo podrías hacer porque requiere de protocolización. Lo tenés que hacer sí o sí por escritura pública, salvo que presentes una cesión de derechos y acciones hereditarios en el juzgado y que le pidas al juzgado que se ratifiquen las firmas de la cesión. El juzgado podría decir que no, que la sesión requiere por instrumento público y que hagas por instrumento público y lo acompañes, o el juzgado, que puede ser un poco más abierto, ¿sí? No tan conservador, te diga, bueno, si te sea las partes para ratificar la firma de la cesión de derechos y acciones hereditarios. ¿Sí? Vuelvo a repetir, de manera privada es raro que te lo acepten, por ende no hay contingencias porque es muy probable que te lo rechace el juzgado. Si lo haces de manera privada y después lo querés presentar en el juicio, lo que te va a pasar es que el juzgado por ahí te diga ratifique o te diga no, hágalo por escritura pública. La copia certificada de la declaratoria, ¿cómo sería? Bueno, es muy sencillo, Natalia. En el juzgado le pedís hay dos maneras. O pedís una copia certificada de declaratoria de herederos, que te la mandan, en realidad, te la mandan electrónicamente con la firma electrónica, o pedís un testimonio de declaratoria de herederos. Testimonio de declaratoria de herederos. Solicitás previamente, ¿no? Se solicita el testimonio de una declaratoria de herederos para ser presentado en otro proceso en donde se debe acreditar la titularidad, ¿sí? O se debe acreditar la legitimación para actuar. Te van a sacar un téngase presente, líbrese los instrumentos, entonces vos vas a hacer un testimonio, en donde vas a poner testimonio, vas a poner la declaratoria, vas a transcribir la declaratoria, vas a transcribir el auto que ordena la medida, que es el que recién te mencionaba, y abajo los datos del expediente. Y tenés una declaratoria ya certificada. ¿Sí? La envías electrónicamente, el juzgado la va a imprimir, y la vas a poder ir a buscar. Salvo que el juzgado te asigne un código QR y te lo permita con código QR, eso también lo puedes utilizar. ¿Puedo solicitar certificación de firma de un escribano o de un testamento hológrafo? Sí, pero es raro que un escribano te quiera certificar la firma cuando vea que el instrumento es un testamento hológrafo. Te va a decir, no, esto no lo puedo hacer, tenés que, lo protocolizo y lo firmás. Seguro, te lo digo. ¿Se lo pedís al juzgado? Bueno, eso, a fines de evitar la pericia. A fines de evitar la pericia, no se puede evitar la pericia. La pericia caligráfica hay que hacerla. ¿Sí? Si no, testamento por acto público. Ahí ya no hay que autentificar nada porque el propio escribano ha dado fe de los instrumentos correspondientes. ¿Sí? Bueno, acá preguntaba un poquito la colega lo de la cesión de derechos y acciones. Yo tenía una diapositiva. La cesión de herencia comprende las ventajas que pueden resultar del propio heredero. El cesionario adquiere los mismos derechos que le correspondían al cedente en la herencia. Asimismo, tiene derecho de participar en el valor íntegro de los bienes. Ahora, sí, voy a compartir. Como bien decía, o como bien le comentaba a la colega, ¿cómo se llamaba? Sil, le comentaba justamente esta situación de que la cesión de derechos y acciones hereditarios debe hacerse por instrumento público. ¿Sí? Si lo queremos hacer por instrumento privado en el juzgado, el problema que podemos llevarnos es que no nos lo acepten y nos pidan que lo hagamos por instrumento público.
Otra pregunta. En caso que recomendemos a nuestro cliente hacer donación con reserva de usufructo de todos sus bienes. En caso de inmuebles, ya sé que se haga cesión de derechos de manera privada o por escribano público. Y otros bienes como participación. Pará. A ver. Si le recomendás donación con reserva de usufructo, no puede ceder derechos de manera privada. Porque ya se transmite la titularidad, ya no la va a tener más él, y el día que fallezca, ya queda zanjado y el dominio es pleno para los herederos. Igual, ahora sigo leyendo. Mi pregunta. Establecido que todos los futuros herederos han sido debidamente compensados para evitar que alguien haga un derecho de colación por creer que no se le respetó la legítima. Es decir, ¿cómo calculo el valor de todo lo que se está donando para corroborar que se respeta la legítima? A ver, es buena tu pregunta, Sil. Es cierto que cuando uno hace una donación, ¿sí?, puede ser considerado, si la donación es a los herederos forzosos, un adelanto de herencia. Y por ende, puede ser factible de la acción de colación por parte de otros herederos. Ahora, si yo lo que hago es donar a todos los herederos, que la idea es donar a todos los herederos la titularidad, ¿sí?, en condominio, no estoy afectando y no tengo que calcular la legítima. Porque nadie podría sentirse afectado si todos los herederos son los que reciben el objeto. Ahora, si en contraposición se lo dejaste a uno en particular, ¿sí? Si lo dejas a uno en particular, vas a tener que calcular la legítima, ¿sí?, de acuerdo a quién se lo está dejando, ¿no? ¿Por qué? Porque pensá que vos tenés, en principio, si es de padre a hijo, ¿sí?, la legítima, depende el orden de concurrencia. Puede ser un medio, puede ser un tercio, puede ser un quinto, dependiendo del orden de concurrencia y a quién estarías dejando afuera de la herencia para calcular la legítima. Y se calcula sobre el valor de los bienes, de acuerdo a las escrituras que vas a realizar, ¿no? Y pensá que cuando donás, obviamente, si vas a donar 5 inmuebles, no lo vas a hacer en una única escritura, lo vas a hacer en 5 escrituras diferentes. ¿Se comprendió, Sil? ¿Sí? Bueno, mientras tanto, retomo lo que les estaba comentando. Bueno, entonces, ahora teniendo el panorama claro, ¿no?, este pequeño primer panorama en donde vemos lo que es el usufructo, donde vemos lo que es la sucesión, donde vemos que son dos herramientas totalmente válidas para evitar, ahí te leo, para evitar o mejor dicho, más que para evitar, dos herramientas válidas para transmitir los bienes para luego del fallecimiento, ¿sí? Leo y así doy gracias, y en este caso se va a dejar todo lo que pasa, es que es muy diferente los bienes que se van a dejar a uno cada. Bueno, pero ahí tenés que evaluar, ¿sí? Y ¿sabes qué? Para no tener problemas tenés que hacer que todos firmen el consentimiento y la aceptación de las distintas escrituras, ¿sí? Es decir, que se deje mención que tal persona, tal heredero ha tomado conocimiento y acepta y consiente el acto correspondiente de transmisión, ¿sí? Para que evite futuros reclamos por colación. Bueno, vuelvo a lo que les estaba diciendo. Habiendo visto estos dos caminos que tenemos como abogados para asesorar sobre la base de los bienes a futuro, tenemos que ser claros, y lo que antes les decía, tenemos que ser claros al momento de resolver el asesoramiento. ¿Por qué? Pros y contras. Pro, obviamente, hacer una donación con reserva de usufructo nos permite a nosotros como abogados el no tener que intervenir en el acto en sí, sino que derivar el trabajo a otro, con la posibilidad de que si tenemos buena relación con el otro, se nos pague un proporcional, ¿sí?, por nuestro asesoramiento. Ese es un pro. Contra, obviamente no vamos a cobrar lo mismo que si hiciéramos nosotros un sucesorio, ¿no? Cobraríamos muchísimo más haciendo un sucesorio. Vamos al pro y el contra de un sucesorio. Cuando nos vienen a ver, el que nos viene a ver está vivo, no sabemos cuándo va a fallecer.
Segundo, pongámosle que fallece. No sabemos si los herederos van a venirnos a ver a nosotros para que hagamos el sucesorio. ¿Sí? Entonces, los contras son la imposibilidad de saber si vamos a tomar ese sucesorio o no. Si vamos a tener ese sucesorio o no. El pro, si lo tenemos, el valor o lo que vamos a adquirir, el dinero que vamos a tener, ¿sí? Va a ser, el honorario que vamos a tener va a ser muchísimo más alto. Pero bueno, siempre es bueno ser claros y decir, más vale pájaro en mano que 100 volando, ¿no? Entonces, a ver, justo Sandra dijo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Obviamente que si tengo que ser claro y me viene a ver hoy y él quiere solucionarlo hoy, porque muchas veces el cliente quiere solucionarlo hoy, no le quiero dejar problemas a mis hijos para el día que yo fallezca, ¿no? Quieren dejar todo bien para el día que fallece, no haya problemas. Bueno, si es así, la solución que le tenemos que dar es la donación con reserva de usufructo, ¿sí? Obviamente es evitar un sucesorio futuro, pero es también solucionar un problema a nuestro cliente. Porque él lo quiere solucionar hoy, no dentro de 10 años, 20 años, 30 años cuando fallezca. ¿Sí? Bueno, dudas, consultas, preguntas que tengan, algo que les haya pasado. La idea de la charla de hoy era una charla más bien doble, ¿no? Una primera parte con un tema, que es este que les comenté, y una segunda parte con la reunión del instituto, que es esto ahora que tenemos. Obviamente, no sé si todos participan en el instituto, pero si no, los invito a participar del Instituto de Derechos Reales y Propiedad Intelectual, del cual yo soy el director. Está el doctor Martín Benítez, que es el director adjunto, ¿sí? Que es además es el director de contratos y obligaciones, ¿no? Del Instituto de Contratos y Obligaciones. Si quieren participar de los grupos de WhatsApp, ¿sí? Les pongo el número para que nos escriban y los incorporamos a los grupos. Preguntas, dudas que tengan, consultas. De nada. ¿La donación deja de ser inoficiosa a partir de los 10 años de celebrada, no? Sí. O de la muerte del usufructuante. No, a ver, es 10 años, ¿sí? No importa la muerte del usufructuante, porque el usufructuante es un derecho real aparte, no tiene nada que ver. Si 10 años de hecha la donación, ya está. No importa si incluso el usufructo sigue vigente. Romina. De nada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Preguntas, dudas, consultas que tengan. ¿Alguna otra? Son 5. Sí, ahí te doy. Déjame leer el chat y ya, Laura, ya te permito que me preguntes. Buenas tardes, doctor. Son 5 herederos, entre ellos un menor discapacitado. En la partición, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿A todos por igual? Son 5, 20% cada uno. No es que le corresponde más por tener una capacidad restringida. A todos le corresponde el mismo. ¿Sí? Laura. Perdón. Gracias, doctor. Pensé que le correspondía un porcentaje un poquito más. Disculpe. No pasa nada, Norma. Gracias. No, todos adquieren por igual. Es más, tiene un fundamento. Si no, sería reconocerle su discapacidad. ¿Sí? Bien. Bueno, muchas gracias. Reconociéndole que debería obtener más por ser discapacitado, ¿no? Por tener un tipo de discapacidad. Y la realidad es que justamente lo que queremos es que sean todos iguales ante la ley. Por ende, todos se le dan de la misma proporción. ¿Sí? Laura, ahora sí. Sí, Doc, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. En el primer ejemplo que nos dijo del usufructo, que se inscribía, ¿no?, el usufructo vitalicio, y para el caso de fallecimiento, directamente con la partida de defunción, uno se presentaba en el registro y pedía el levantamiento de ese usufructo. ¿Eso requiere la declaratoria de herederos de los usufructuarios o no hace falta? Perdóname, justo tosí y no te escuché una parte. Perdón, no hay problema. En el primer ejemplo que nos dio del usufructo, de carácter vitalicio, usted nos dijo que al fallecimiento de quien hace el usufructo, los beneficiarios directamente se pueden presentar en el registro
y pedir el levantamiento de, Sí, con el certificado de función. del certificado de función. ¿Eso requiere declaratoria de herederos por parte de los beneficiarios? No, no. Perfecto. La extinción del usufructo se realiza artículo 31, 32 o 33 de la ley 17.801, te dice que para extinguir un usufructo alcanza meramente con exhibir el certificado de función. Así que no hay problema. ¿Por qué 10 años es una prescripción? No, adquisitiva breve no. Una prescripción adquisitiva no es adquisitiva, es liberatoria. ¿Sí? Es una consolidación de dominio a los 10 años. No tiene que ver con lo breve en realidad, sino que no puede ser atacado ya a los 10 años. Porque en realidad no es un justo título, porque el título es válido, pero sí existe una analogía con no me acuerdo el número de artículo, en donde habla de la consolidación de dominio por los 10 años. Agustín. En una sucesión con un único bien ganancial, el 50% corresponde a la viuda y 50% a dos herederas. Sí. La viuda está en un geriátrico y ya casi no tiene conocimiento. Una de las hijas tiene poder general de administración y disposición de la madre. ¿Cómo puedo transferir el 50% de la madre a las hijas para evitar un sucesorio? Si tiene un poder de disposición de la madre, nada, por escritura pública hace una transmisión de dominio hacia ellas mismas. Lo que le van a pedir, el escribano le va a pedir que la madre esté presente, porque no sería como una autoescrituración. ¿Sí? Entonces, ojo. Lo otro es poner en venta a un tercero, y cuando se venda se firma con el poder. Con el poder que tiene la hija, María. Además de hacer las donaciones con reserva de usufructo, se recomienda hacer un acuerdo marco previo de planificación sucesoria donde allí todos firman y acuerdan, o es mejor hacer directamente las donaciones. Mirá, si haces las donaciones, ya está, Carmen. Si haces las donaciones, ya lo hiciste por escritura pública, ya no tiene sentido el acuerdo marco. Sí tendría sentido hacer un acuerdo marco si decís, están como dudosos y no están de acuerdo o no están, están sí, como inquietos con la situación y le hace firmar un pequeño acuerdo previo a la donación como diciendo, bueno, ya está, esto va a ser así. ¿Sí? Sí, Valeria, levantaste la mano. Sí, ¿qué tal? Primero en relación a lo que comentaba con relación a un heredero que tenga discapacidad. Eso, digamos, sí hacer la aclaración de que una persona puede por testamento mejorar a Sí, no hay duda, sí, sí. Sí, muy buena la aclaración. La mejora a cualquiera de los herederos. Y justamente no hay que tocar las legítimas, pero las porciones disponibles pueden mejorar a los restantes herederos. Pero hay una mejora mayor, ¿no? En el caso de que se trate de un descendiente con un hijo con discapacidad. Miren, desconozco que haya cambiado algo en la ley, pero no tengo entendido de que haya una mejora. Por ahí, bueno, por ahí es una confusión mía. Y después el otro tema que también me parece que, por lo menos a mí, me podría llegar a dar lugar a confusión, es esta cuestión de los 10 años Sí. en las que de alguna manera queda consolidado una donación, eso sin perjuicio a que luego, cuando fallece, ¿no es cierto?, el donante, ese bien pueda ser colacionado. A ver, dividamos la situación en dos. Una cosa es acto entre vivos, otra cosa es actos mortis causa. Donación, en donde hay un acto mortis causa, ¿sí? Se dona para que después de los 10 años la donación quede firme, o mejor dicho, una cosa es donación, acto entre vivos. Acto entre vivos, a los 10 años queda consolidada, nadie lo podría tocar, nadie podría entender algo distinto. Ahora, donación. Después, pasaron 10, 15, 20 años. ¿No puedo colacionar? Sí, nadie dice que no puedas colacionar. No es que la colación, se extingue la acción de colación porque pasaron 10 años. Lo que se extingue es la posibilidad de atacar la donación. Perfecto, perfecto. Sí, sí, yo lo entendí así, pero por las dudas
quería confirmarlo porque, bueno, podía dar lugar a algún tipo de Evaluación, que traer el valor de los bienes al momento de la venta, sí, lo podés traer. Sí, Eso no. bueno, Lo que gracias, no podés Alejandro. traer es la donación en sí. Seguro, seguro, muchas gracias. No hay por qué, Valeria. A ver, tenemos algunas preguntas más acá en el chat. Dice, en caso de que mi cliente está en pareja hace más de 10 años con una persona, sin convivir y quiere dejar todos sus bienes a sus hijos, ¿podría su pareja reclamar derechos? Mirá, a ver, no convive, o sea, no hay una unión convivencial en principio. Está en pareja, pero no hay convivencia. Podría entenderse un concubinato encubierto. Podría llegar a reclamar. Tiene derecho a pensión, no tiene derecho de herencia el concubino. Así que no sé en qué reclamo se sustentaría, ¿sí? Daniel dice, ¿se puede constituir un usufructo en el marco de una sucesión mediante un oficio de inscripción realizado por el abogado? Mirá, no lo vi nunca. Déjame pensarlo. Para mí no te lo va a otorgar el juez, porque es un acto entre vivos. Lo que pasa es que se me ocurre, ¿por qué no podría constituirse si yo en una compraventa, en un sucesorio, lo puedo hacer y hago un tracto abreviado? Yo creo que no es mala la pregunta, Daniel. Me hace pensar, y me hace pensar que podría llegar a plantearlo, ¿no? Decir, bueno, al momento de inscribir, que se solicita, se inscribe un usufructo a favor de tal persona. Después puede pasar que el juez no te lo quiera otorgar, pero no estaría, yo creo que no estaría errada la forma de solicitarlo. Entonces pienso que la Constitución es por contrato, por disposición de última voluntad y por testamento, y requiere de escritura pública. Lo que pasa es que el oficio judicial viene a salvaguardar eso y te permite hacerse por instrumento público. Mirá, no perdés nada con pedirlo en el sucesorio, pero sí lo tenés que pedir al momento de inscribir. Sí, bueno, pero vuelvo a lo mismo, Daniel. Suponete que van a hacer esto, van a inscribir el sucesorio dividiéndose las inscripciones, se van a inscribir los objetos, ¿sí? Se hace el oficio de testimonio, pero antes de hacer el oficio de testimonio se deja aclarado de que tal objeto va a quedar en usufructo a favor de tal persona. No un tercero ajeno, tiene que ser un heredero, porque si no, no creo que te lo den nunca. Yo creo que no. Habría que plantearlo. Porque después el problema lo podés tener en el registro. ¿Sí? Que el registro te diga que no le inscribe porque en realidad requiere que sea por escritura pública y no por instrumento judicial. Así que. Pero bueno, es como todo. Es medio un vacío legal lo que me estás preguntando y la verdad que no le vería falla en solicitarlo, sí le vería muchos escollos en que te lo otorguen. Bueno, a ver. Bueno, ahí Alejandro puso, la mayoría te lo rebotan y te mandan a hacer por escritura pública, lo que yo te comentaba recién. Incluso puede pasar eso del oficio con pedir un derecho real de habitación sobre un inmueble, puede ser. Sí, bueno, pero el derecho real de habitación, ¿sabes por qué se habilita? Porque hay un derecho real de habitación legal, por ley. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en los sucesorios se deja establecido que hay un derecho real de habitación, ¿sí? Para el cónyuge subártice. Una señora hizo una donación con reserva de usufructo a su hija. Ahora quiere alquilar la propiedad. Para evitar la sucesión por el contrato de alquiler, ¿podrían firmar un contrato privado para que la hija pueda explotar el alquiler del inmueble? Espera, Sofía, dos cosas. Primero, la señora es la usufructuaria ahora. Y la hija, donación con reserva de usufructo a su hija. Y la hija es la titular dominial ahora. Estamos bien, porque lo que me pusiste pareciera que fuera al revés. Listo. Bueno, bárbaro. El usufructuario, en este caso la señora que es usufructuaria, tiene disposición jurídica del inmueble. ¿Qué puede hacer? 2142. Puede constituir derechos personales de uso y goce. Puede darlo en alquiler.
el inmueble y cobrar ella los cánones locativos. Ella, la señora. Así que no lo tenés que complicar tanto, Sofía. ¿Sí? Romina, levantaste la mano. Hola, sí, porque es para explicarlo, si no se me hace muy engorroso tener que escribirlo. Bueno, tengo un caso en donde una señora tiene una enfermedad terminal, tiene 3 hijos, y está casada, pero separada desde hace muchos años ya del excónyuge, ¿sí? Este señor hizo una nueva familia, tuvo nuevos hijos. Cuando estaban casados adquirieron un inmueble, después se separaron y el señor, bueno, tuvo una nueva familia y adquirió otro inmueble aparte. La idea de ellos es, o sea, ahora hicieron el divorcio, salió la sentencia, todavía están esperando la inscripción, y la idea es porque están de acuerdo de que ese primer inmueble quede para los 3 hijos de la pareja, digamos, ¿sí? Entonces la idea era hacer un convenio de atribución de la vivienda conyugal, o sea, transmitir el 50% ganancial del señor a la señora, y después hacer una donación con usufructo vitalicio para que después evitar, digamos, la sucesión. Sí. El tema es, bueno, en principio, si sería factible hacerlo de esa forma sin tener que inscribir, digamos, la transmisión de ese 50% ganancial por parte del señor a la señora, y hacer directamente la donación. Y en segundo término, si esa donación se puede hacer gratuita, o si sería recomendable hacer una especie de donación onerosa, digamos, como para evitar justamente que se ataque ese título, y que sea más factible poder venderlo, porque la realidad es que los herederos no le quieren vender después. Se le dio distinto. Sí. Vos en el divorcio deberías hacer una liquidación de sociedad conyugal. ¿Sí? Ajá. Deberías. ¿Sí? Sí. Deberías. Ahora, si los cónyuges, ex Sí. cónyuges ahora, no lo quieren hacer y se firman las correspondientes escrituras ante escribano, No habría inconveniente. ¿para qué lo vas a pasar por el divorcio? Claro, por eso, porque están de acuerdo en que, o sea, él en transmitirle ese 50%. Vas a generarte honorarios, pero van a tener que pagar tasa de justicia, inscripciones, para que después no lo vuelvan a transmitir. Claro. La verdad es que no tendría sentido, ¿no? A veces, yo siempre lo digo, si uno quisiera hacer un abogado que cobre por todo, ¿sí? Estaría mal, porque nuestra profesión no es quiero cobrarle a todos todo lo que pueda. Es tratar de solucionar un problema lo más rápido posible y por el menor precio posible, porque eso genera una confianza que después te va a traer más trabajo. Entonces, en el caso que vos me comentás, yo directamente le diría, mira, ni denunciemos los bienes en el divorcio, lo hacemos todo por fuera, todo de acuerdo, bueno, lo hacemos todo por fuera, vamos al escribano, firman las escrituras correspondientes y se terminó el problema. Claro, esa era mi consulta. Bueno, ¿Sí? muchas gracias. Sí, No, y después tengo otra consultita más. Es un inmueble en donde la señora, hay una señora que es condómina del 70% del inmueble, junto con quien era su conviviente. Esta persona, perdón, sí, en realidad lo compró ella, junto con el hermano de quien era su conviviente, perdón. Su conviviente fallece y el hermano queda tiene el 30% y ella el otro, el 70% del inmueble, ¿sí? Es un PH en donde está dividido, de hecho, digamos, en la parte de abajo vive el condominio del 30 y en la parte de arriba vive la señora, que es la del 70. Mi consulta es, ella quería hacer una cesión de derechos con usufructo vitalicio a nombre del nieto, como para que pudiera habitar en ese inmueble de arriba. puede ser sobre su 70% indiviso. Sí, así es. Quería saber si eso puede llegar a prosperar, o sea, dejando asentado que es sobre esa parte de arriba del inmueble. Sí, porque el usufructo lo podés constituir sobre una parte material, sobre una parte indivisa y un objeto. Sí, Así que sí. pues, es factible entonces ¿Sí? hacerlo así. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Adriana, levantaste la mano.
Adriana. Bueno, si no, voy leyendo las últimas preguntitas que están acá en el chat. Consulto, algo que comentaron, entiendo que sí se puede hacer cesión de derechos sobre inmuebles, no de derecho sucesorio, sino, por ejemplo, si mi cliente para evitar hacer una donación quiere donar y reservarse usufructo y no tiene la plata para hacer una escritura, ¿podría hacer la cesión de los derechos sobre ese inmueble a sus hijos y luego que oportunamente se escriture? No, no se puede eso. En este caso, si hay otro, no se puede. No. La cesión no es un instrumento válido para transmitir derechos reales. Sí, lo que podrían hacer es, no tiene dinero para hacer la donación, que haga un poder irrevocable para autoescriturarse o escriturar a terceros, y le va a salir mucho más barato. Carmen. La declaratoria de herederos, de derechos hereditarios. Sí, la declaratoria de herederos sirve como interrupción de un usucapión que inicie uno de los herederos. No es un caso interruptivo, porque tiene que ser directamente frente a el heredero que ha intervertido la causa. En cuanto a la disposición jurídica del inmueble dado en usufructo, solo la tiene el usufructuante y el usufructuario. Solo tiene la disponibilidad jurídica del usufructo, es así, ¿no? A ver, vamos de nuevo. Solo la tiene el usufructuante y el usufructuario solo tiene la disponibilidad jurídica del usufructo, es así, ¿no? Supongo que estás queriendo preguntar si el titular de dominio tiene disposición jurídica, la respuesta es sí. Y si el usufructuario tiene disposición jurídica, y la respuesta es sí, pero la tiene solo sobre el usufructo. Exacto. Lo que pasa es que el usufructuante, o sea, titular de dominio usufructuante, tiene la disposición jurídica y podría venderlo, podría darlo en hipoteca, por ejemplo, o sea que tiene varias disposiciones, digo. Cónyuge, en segundas nupcias fallece, hijo del primer matrimonio, no sé qué dice ahí, que realizar sucesión. ¿Qué es lo mejor que podría lograr la cónyuge supérstite? Usufructo por tiempo limitado, mejoras. A ver, Alejandra, si me lo podés volver a escribir, porque no te comprendo qué me estás preguntando en sí. Bueno. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Voy manejando y tratando de cursar, así que fue difícil para mí escribir. Bueno, consulto. La cónyuge supérstite, ellos eran casados en segundas nupcias y el hijo del primer matrimonio quiere realizar la sucesión. El bien fue adquirido en el primer matrimonio. Se entrecortó. El bien fue adquirido en el primer matrimonio. La cónyuge supérstite tiene un derecho real de habitación vitalicio. Esa es la respuesta. Así que, y además, habría que ver qué tipo de objeto es, ¿sí? Para determinar si es un, ¿cómo se llama? Si es un bien ganancial o un bien propio, para ver cómo es la hereditaria. Bueno, perdón por mi ignorancia, si es más económica la intervención de un escribano en lugar de hacer la transmisión a través de un expediente judicial, sea sucesión o liquidación de comunidades gananciales. Perdón, es que estoy enfermo por eso y me agarran ataques de tos y me cuesta concentrarme encima. Perdón por mi ignorancia, siempre es más económico la intervención de un escribano en lugar de hacer la transmisión a través de un expediente judicial, sea sucesión o liquidación de comunidad. No, la realidad es al revés. Siempre es más barato el expediente judicial. Lo que pasa es que no necesariamente el expediente judicial, ¿sí? En el expediente judicial te van a permitir todo lo que quieras realizar. Ahora, si vos decís es más barato una donación que una sucesión, la realidad es que está casi igual.
Más o menos en valores hoy está casi igual, porque las sucesiones en el último tiempo han tomado unos montos extraordinarios en gastos, ¿sí? Porque la tasa de justicia se ha ido a términos imposibles de pagar para los clientes y encima que después nos regulan los honorarios sobre la base del catastro y también son honorarios muy altos, entonces termina siendo bastante oneroso. Concubina tiene 50% de la propiedad de un vehículo, los herederos no quieren abrir la sucesión. ¿Qué se puede hacer? La concubina puede iniciar el sucesorio y llegar a la declaratoria, y si no, pedir una división de condominio. Perdón, buenas tardes, doctor. ¿Está Sí. legitimada para iniciar la sucesión, la concubina? Sí, porque en definitiva vos no vas a decir que no es heredera, la vas a declarar como heredera, por más que sea un bien ganancial. Vos le inicias, decís, haces esto, le inicias y decís que, bueno, que estaba casada en primeras nupcias con... No, no está casada, tiene una unión convivencial nada más. Ah, perdóname. Sí, No, claro, por eso no está legitimada. no está legitimada. Pero sí tenés, tiene el 50%, sí tenés Sí, la facultad de iniciar una división de condominio. la división de... Lo que pasa es que la propiedad la tienen los herederos. No Y no importa, sabe dónde está la camioneta, nada. no Yo importa, que inicie pensaba, división de sí, condominio para los herederos. ellos Es, hagan la división de condominio, no quieren saber nada, ni siquiera me atienden. no, pero usted le inicia, la concubina le inicia. Tiene un 50% de una propiedad. Sí, Inicia la división de condominio contra el otro cotitular. El otro cotitular está fallecido, bueno, se determina, se denuncia que está fallecido en la división de condominio y que los herederos son tales. Y que se va a demandar a tales en calidad de herederos. eso directamente en acción judicial lo tengo que hacer, ¿no es cierto? Pues yo pensaba intimarlos a ellos como para evitar ese Condominio tiene paso. mediación obligatoria. La división de condominio tiene mediación obligatoria. Entonces, Bueno, vamos a ver por ese lado entonces. va a tener que ir a la mediación primero. Ujú. Gracias, doctor. No, de nada. En este caso, ¿tiene el derecho real de habitación la cónyuge de soporte? ¿No es así? Sí, Romina, lo que decíamos antes. A Alejandra, creo que era así. Alejandra. No, no me acuerdo Perdón, bien. porque relacionado con eso con esa pregunta que hizo la colega, quisiera también consultar. Sí, sí. En este caso que digamos, la cónyuge tiene ese derecho real de habitación. Tengo un caso en donde lo tiene, pero es un bien propio del causante, con lo cual ella heredaría como un heredero más. No tiene ese 50 ganancial. Sí. Eso no obsta a que siga teniendo ese derecho real de habitación. Ahora, el tema es, si la cónyuge abandona el inmueble, se va a vivir a otra provincia durante un tiempo, ¿pueden los herederos invocar en todo caso el fin, digamos, de ese derecho como para poder forzar a El derecho a la la venta habitación del inmueble? es vitalicio, ¿sí? Excepto que el cónyuge supérstite tuviese otro inmueble donde vivir o se haya retirado del lugar durante 2 años. Durante 2 años entonces tendríamos que esperar, porque no tiene, o sea, no tiene otro inmueble a su titularidad, pero bueno, está viviendo en otro lado, ese es el tema. Y ahí ya te digo que va a tener que presentar en el propio... Lo que pasa es que el derecho real de habitación es vitalicio y ni siquiera se inscribe. Ajá. Así Y, que... y en caso de que llegaran a un acuerdo con la viuda y que firmaran el propio sucesorio, digamos, no habría problema ahí en ese caso. Ahí No, sí. no, en ese Bueno, caso no. está bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. No, no hay por qué. Bueno, colegas, creo que... A ver, no hay nada más. Sí, acá hay una pregunta más. Debo retirar la moción. Gracias a todos ustedes. Les comparto una cosita última. A ver, déjenme ver algo. Para el que quiera, les comparto.
vamos a dar con el doctor Benítez un curso de prescripción adquisitiva de forma práctica, ¿sí? Donde van a ser 4 encuentros para hacer el juicio de usucapión inmobiliaria, es decir, prescripción adquisitiva en inmuebles exclusivamente, los cuales se componen por 4 módulos, ¿sí? Un primer módulo más bien teórico, pero donde vamos a ver las diferencias con la ley de regularización dominial, la 24374, ¿no? La ley Pierri que conocemos. Después vamos a ver los pasos previos, ¿sí? Del proceso, el juicio en sí, el inicio, la traba de litis y la etapa probatoria, y por último la sentencia y la inscripción, con modelos y escritos que suelen utilizarse al momento de realizar estos procesos. Si ustedes quieren anotarse o tienen ganas o quieren leerlo más tranquilos, esto, ¿sí? Ahí está. Les paso por el chat el enlace. Si quieren anotarse, están más que bienvenidos para inscribirse. Obviamente es sí, las reuniones del instituto suelen ser virtuales, así que, de hecho, la de hoy, bueno, fue una composición de una charla con reunión del instituto, y ahora la próxima va a ser en 15 días, 8, 7, 15, 22, el 22, el lunes 22, ¿sí? Bueno, me quedaba Ana María Iraola. En un bien inmueble con herederos, para obtener la parte, se me movió justo, ¿no? En un bien inmueble con herederos, para obtener la parte solo queda hacer división de condominio, o se puede pedir, se obligue a la venta para repartir. No, la división, si es un inmueble entre coherederos y estás en el proceso sucesorio, vos tenés lo que se llama la partición. La forma de concluir un sucesorio es con la partición, que es la última etapa. Ahí se concluye el sucesorio. Ahora, si son cotitulares, tenés que hacer una división de condominio. En el caso que preguntaba recién la colega, era una cotitular, no heredera, entonces no iba a poder hacerlo mediante el sucesorio. ¿Sí? Bueno, Adriana, me quedaste con la mano levantada, pero no sé si... Acá, me enchufé con el teléfono ahora. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Decime. 2 preguntitas, doctor. Una básica, no sé, capaz que los colegas ya la tienen resuelta, pero a mí es la primera vez que se me presenta. Vino una señora con testamento para iniciar la sucesión testamentaria. Bárbaro, le digo, vamos. Esa señora estaba casada, la fallecida, y no hay una sucesión del marido cuando estuvo. O sea que serían, por el mismo acervo hereditario, una sucesión ab intestato y otra con testamento. Pero, o sea, son 2 causantes distintos y 2 formas distintas. O sea, una sería con testamento y la otra común. Sí. ¿Se puede iniciar a la misma vez? No. Sí. O sea, perdón, ¿se puede iniciar en el mismo proceso? Sí, pedís la acumulación. ¿Sí? Son familiares, son esposo y esposa. Cónyuges, sí. 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 O sea, sorteo 2 y pido acumulación. No, hacer la misma en el mismo. ¿Hago la misma? En el mismo, bueno. Mario, causantes, tal y tal. Y después cuando describís decís que tal causante era intestado y tal causante era intestato. Bárbaro. Muchísimas gracias, doctor. Esa es una pregunta. Y la otra, tengo en un sucesorio ya hace rato con declaratoria y todos, uno de los herederos vive adentro, o sea, son 2 hermanos que no se hablan hace años. El Sí. que vive ahí adentro, obviamente, demora todo, ni siquiera le paga los honorarios a su abogado y todo eso. ¿Cómo hago para avanzar con la cédula catastral y todo ese tema con mi heredero que está desde afuera? O sea, ¿tengo que pedir en el expediente que designen agrimensor y todo eso? Vas a tener que hacerlo por la vía judicial. Vas a tener que pedir que el juzgado te habilite a realizar el Hacer la catastro, mensura. Claro, porque si no, bueno. estás medio... Claro, sí. Claro, el otro está ahí adentro, obviamente, seguramente para acumular posesión o algo de eso. algún agrimensor, porque hay agrimensores que a veces, con los antecedentes, Claro, hacen. si tienen que visitar efectivamente el inmueble o no es necesario. Claro. Y de última, en el peor de los casos, si pudiera avanzar con todo y solo me quedaran los honorarios del colega, yo podría hacerle a mi cliente que le pague los honorarios y después repetir alguna cosa así, Sí, podrías. porque si no, no hay forma, porque a él no le interesa avanzar, porque él vive adentro sin hacer nada. Podrías. Es decir, que te lo documente bien que se lo estás pagando vos y sí.
Claro, bueno, y después recién de estar inscriptos, avanzar con una división de condominio que sería por una incidencia. Sí, O estás sorteo. en la partición. Claro, ahora recién estoy, claro, tengo que inscribir todo a nombre de los 2 hijos que quedaron como herederos, ¿no? Sí, le podrías cobrar cánones locativos al que está adentro. Sí, eso sí, ya estamos en el tema ese de la carta documento para intimar y después recién, o sea, después mediación. Las que reclamás son a partir de la intimación para adelante, no puedes reclamar para atrás. Claro. Sí, eso lo sabía. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muy amable. ¿Por qué? Bueno, colegas, creo que estamos, ¿sí? Si tienen alguna otra duda o alguna otra consulta es el momento, si no, ya terminamos por hoy la charla. Espero que les haya sido de utilidad, ¿sí? Los invito a participar en el grupo de WhatsApp. Les pongo aquí en el chat el número para que nos escriban y los incorporemos, y el curso este que vamos a ver con el doctor Benítez, ¿sí? Los invitamos a participar. Bueno, buena semana. Espero que terminen bien la semana. Hasta luego. Gracias, doctor.